Señora Presidenta. Doctor Sarmiento tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Con mis saludos para los colegas, los representantes de la Administración, las personas en las barras que nos acompañan, particularmente a las organizaciones de sindicatos del Sistema Transmilenio que asisten a este debate y pues a las personas que nos siguen por la transmisión de televisión y por las redes sociales. En la bancada del Polo nos hemos dividido este debate en tres temas. El primero son los antecedentes del modelo Transmilenio, que con toda claridad explicó el concejal Argote. Yo voy a hacer una intervención centrada en cómo va a ser este nuevo modelo de Transmilenio, el modelo de negocios, el modelo financiero, de lo que he denominado el modelo Transmilenio recargado 2.0. Y el concejal Celio Nieves va ahora a explicar o va a centrar su intervención en el debate que ha surgido alrededor del tema de las tecnologías limpias. Esta licitación es mucho peor de lo que se ha comentado en los últimos días. El debate en los últimos días se ha centrado en la decisión del alcalde Peñalosa, absurda por demás, de seguir condenando a la ciudad al diésel cancerígeno porque no está implementando en realidad tecnologías limpias en esta licitación. Y digo que es mucho peor porque el modelo de negocios, el modelo financiero, doctor Molano, es un modelo que refuerza la política de privatización del transporte público con tres consecuencias que son muy graves. En primer lugar, el sistema va a ser más costoso, imagínense ustedes. Hoy tenemos uno de los sistemas de transporte masivos más costosos de América Latina y con esta nueva licitación va a ser mucho más costoso para la ciudad y para los usuarios. En segundo lugar, este es un sistema que va a volver mucho más compleja la operación, como lo voy a explicar. Y en tercer lugar, es un modelo que le va a dar mucho más poder de chantaje, prácticamente extorsivo a los negociantes privados, incluidos a los bancos que van a poner la plata para la financiación de la compra de la flota. Todo esto en beneficio de grandes negociantes, de los operadores, de los concesionarios que van a poner la flota, de los bancos y en perjuicio de los usuarios y de los trabajadores. Es el típico modelo de democracia que le canta el alcalde, o más bien de antidemocracia, donde el interés particular de unos cuantos compadres termina prevaleciendo sobre el interés general. Doctor Miguel Uribe, secretario de Gobierno. Comencemos entonces a detallar esto con una aclaración. Todo lo que voy a decir está sustentado en este mamotreto que tengo acá. Este es el estudio de estructuración, doctor Bocarejo y señora gerente de Transmilenio, que la Financiera de Desarrollo Nacional contrató con 3 firmas privadas para la estructuración de esta licitación. Son más de 1000 páginas y nos las estudiamos todos con el equipo. Todo esto está sustentado y de una vez hago la primera solicitud, señora gerente de Transmilenio, es que hagan público este estudio. A mí me lo enviaron y me lo enviaron diciendo que era confidencial y en cada página dice el estudio que esto es una copia controlada para el concejal Manuel Sarmiento. Háganlo público, que lo conozcan los ciudadanos, que lo conozca la academia, que los conozcan el resto de los colegas que de pronto todavía no lo han solicitado para que el debate se haga con toda rigurosidad. Y yo advierto, voy a aclarar y poner en evidencia varias de las cosas que dice ese estudio que supuestamente es confidencial. Miremos entonces rápidamente cómo es el modelo Transmilenio. Les pediría que me permitan ver ahí el tiempo para no pasarme. Muchas gracias. Bueno, entonces el sistema Transmilenio o el modelo Transmilenio, como lo explicó muy bien el concejal Argote, básicamente funciona de la siguiente manera. El distrito construye la infraestructura, se la entrega a unos operadores privados que compran los buses y los operan. ¿Qué reciben a cambio? ¿Cómo es la remuneración de los operadores privados? Básicamente, vía tarifa o vía subsidios, a los operadores privados les pagamos los buses, todos le pagamos la totalidad de lo que ellos invirtieron en los buses. Les pagamos los costos de operación y les pagamos, y esto es bien importante, una tasa de rentabilidad calculada en el 15% sobre el valor de los buses. O sea, en este modelo que tenemos hoy, de un solo concesionario, solo se paga una tasa de rentabilidad. El negocio ha sido buenísimo para los operadores privados, excelente, para los de las fases 1 y 2. La rentabilidad promedio de estos operadores
sobre su patrimonio en el 2017 fue del 19.6%, casi el 20%. Rentabilidad de mafiosos, dirían algunos, porque es supremamente alta, casi el doble de la rentabilidad promedio de las 200 empresas más grandes que hay en el país. Y con Peñalosa les ha ido muchísimo mejor a los operadores privados. Miren ustedes, las utilidades netas de los operadores de fases 1 y 2 en el 2016, primer año de Peñalosa, aumentaron en un 29%. Y en el 2017, segundo año de Peñalosa, sus utilidades netas aumentaron en un 79%. Esas son cifras oficiales que me entregó a mí la gerente de Transmilenio. Y claro, aunque a ellos les ha ido muy bien, a los usuarios terribles, hoy están los usuarios protestando en la Troncal de las Américas porque no hay buses, y por supuesto a los trabajadores también les ha ido muy mal. Aquí se hizo un debate sobre las condiciones laborales tanto de los trabajadores de los operadores como de los trabajadores de recaudo, todo tipo de atropellos que, comienzo a decir desde ya, atropellos que no se resuelven en esta nueva licitación. ¿Cómo es entonces el modelo Transmilenio recargado 2.0 del alcalde Peñalosa? A falta de un contrato de concesión, vamos a tener dos tipos de contrato de concesión. Uno para los concesionarios que adquieran la flota y la pongan a disponibilidad del sistema, y en segundo lugar para que los operen. Y ambos son inversionistas privados que van a buscar una rentabilidad. De esta manera, en lugar de pagar una tasa de rentabilidad como la estamos pagando ahora sobre la inversión en los buses, vamos a pagar dos tasas de rentabilidad. Una a los que pongan a disposición la flota y otra para los que operen la flota. Y eso, por supuesto, que va a tener unas implicaciones muy graves. ¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo modelo de concesión? Básicamente tres. Primera, la más grave, colegas, se va a encarecer el sistema. Esto es increíble, uno de los sistemas más costosos que tenemos en este momento, y se va a encarecer, porque en lugar de pagar una sola tasa de rentabilidad, vamos a pagar, repito, dos tasas de rentabilidad. Y eso no me lo invento yo. En este mamotreto que les mostré al inicio de mi intervención, aparecen los cálculos de cuánto costaría o cuánto le costaría a Transmilenio, cuáles serían sus costos bajo un modelo de un solo concesionario y bajo un modelo de dos concesionarios. Sí, ahí está la diapositiva, ese es el pantallazo. A propósito, no lo mandan en magnético, entonces uno es en blanco y negro y ahí no se pueden ver bien las gráficas. Pues bien, como ustedes pueden ver en el gráfico, el modelo 1, que es el modelo integral con un solo concesionario, doctor Bocarejo, cuesta alrededor, o costaría alrededor de 6 billones de pesos. El modelo 2 costaría alrededor de 6.14 billones de pesos. El modelo 2 es de dos concesionarios. Y eso que hacen proyecciones optimistas de cómo sería el modelo 2, pero bajo estas proyecciones optimistas, según el estudio de estructuración, con este nuevo modelo recargado de Transmilenio, el sistema se encarecería en por lo menos 142.000 millones de pesos. Alguien dirá, no, pero 142.000 versus 6 billones, eso no es nada. Es que ya tenemos una de las tarifas más caras de América Latina, por lo costoso que es ese sistema, y ahora lo van a encarecer con este modelito de dos concesiones. La pregunta es ¿por qué hacen esto? Doctor Emel, uno diría, pero tan absurdo, si los estudios les dicen que sale más barato el otro modelo, ¿por qué meten estos dos modelos? Transmilenio y el estudio de la financiera responde con dos argumentos. El primero, que es el más grave de todos, dice Transmilenio de este estudio que este modelo de dos concesiones es una exigencia, una imposición, una orden del sistema financiero, de don Luis Carlos Sarmiento Angulo y todos sus compadres. Es una exigencia de ellos. No voy a leer las citas porque no quiero alargarme mucho, pero ahí ustedes las pueden tener en la siguiente diapositiva, por favor, para que la pasen. Ahí está, señala el estudio que los bancos tienen una especie de aversión a financiar los sistemas masivos de transporte en Colombia, y que ellos exigen, para garantizar el pago de los préstamos que hagan para la compra de la flota, que la concesión se separe en dos. Uno para la adquisición de la flota y otros para la operación de la flota. Por supuesto, don Peñalosa, bien obediente a don Luis Carlos, pues se pone a su servicio y cuadra la licitación bajo el modelo de dos concesiones. La segundo argumento, doctor Bocarejo y señora gerente de Transmilenio, es que dicen que bajo el modelo de dos concesiones, doctor Emel, esto le interesa a usted,
bajo el modelo de 2 concesiones, la flota va a estar disponible más rápido. Tienen una preocupación que yo creo que es real. Dicen, en diciembre se comienzan a vencer los primeros contratos de la fase 1 que fueron prorrogados por Petro primero y después por Peñalosa. Y como se vencen en diciembre, necesitamos que la flota esté disponible rápido. Y el lío, como ustedes saben, es que para que la flota esté disponible pasa mucho tiempo desde la adjudicación hasta que el momento en que la flota esté disponible. Calculan, doctor Bocarejo y señora gerente de Transmilenio, le solicitaría que en esto interrumpa un poco su conversación por chat y me pueda poner atención para que me lo explique bien cuando usted haga su intervención. Un poco de respeto también uno le pide a los secretarios del gabinete del alcalde Peñalosa. Entonces decía, ellos calculan que bajo el modelo de una sola concesión, ahí está la gráfica, la disponibilidad de la flota desde el momento en que se adjudica el contrato se demoraría 15 meses. Y calculan que bajo el modelo integral, el que actualmente existe, se demoraría 9 meses. ¿Por qué la diferencia? Y esto es lo que quiero que me expliquen en su intervención. Dicen en el estudio de estructuración que en el modelo integral actual, cuando se demoraría más la disponibilidad de la flota, porque se demoraría más el cierre financiero. ¿Qué es el cierre financiero? Cuando los bancos le otorgan los préstamos a los inversionistas para que compren la flota. Entonces dicen lo siguiente, que en el modelo de una sola concesión, los bancos tienen que hacer un proceso de debida diligencia para evaluar si el negocio sí da y para asegurarse de que con ese negocio les puedan pagar los créditos. En cambio dicen que en el modelo de 2 concesiones ese cierre financiero prácticamente no se demora porque quienes se van a ganar esos contratos van a tener una gran capacidad financiera y con esa gran capacidad financiera no se va a tener que hacer tan largo este estudio de debida diligencia. Una imposición sin ningún rigor técnico. Yo quiero que me expliquen esa imposición de dónde la hacen. Si los bancos también les van a prestar a los inversionistas que vayan a comprar la flota, los bancos no van a tener que hacer ese estudio de debida diligencia. Por supuesto que lo van a tener que hacer y eso lleva a que esos tiempos entre un modelo y el otro modelo no sean significativamente tan distintos como lo señala o lo afirma aquí el estudio de estructuración de la Financiera Nacional. Espero que hayan copiado esto y tomen nota para que lo expliquen en su intervención, doctor Bocarejo y señora gerente de Transmilenio. Pero además ya se les vencieron los términos. Con mucho optimismo la señora gerente de Transmilenio dice que el 5 de julio se adjudicaría el contrato. Bajo el modelo de 2 concesiones que según el estudio se demoraría 9 meses, la disponibilidad de la flota estaría en abril del próximo año. Los primeros contratos de fase 1 se terminan en abril. Les va a tocar ya prorrogar esos contratos una vez más. Porque los cálculos, doctor Emel, como usted señaló en algunas de sus debates, no les dan de acuerdo con lo que hacen con lo que hace este estudio. Y además, esta demora es una irresponsabilidad de Peñalosa, señores órganos de control. Miren ustedes, se demoró casi un año para contratar el estudio de estructuración con la Financiera de Desarrollo Nacional. Lo contrató el 29 de diciembre de 2016. Un año para contratar un estudio cuando sabía que los tiempos estaban corriendo y existía este problema de la disponibilidad de la flota. La Financiera de Desarrollo Nacional después contrató a dedo, señores órganos de control, triangulando como hicieron con los estudios del metro, contrató en marzo del año 2017 y hasta octubre del 2017 tuvimos el estudio que, repito, es este mamotreto de más de 1000 páginas que les mostré recientemente. Esa es la primera consecuencia que es muy grave y sobre esto deberíamos hacer un debate también. El doctor Juan Carlos Flores se pronunció bastante sobre esto. Segundo, la operación se vuelve más compleja. Si ustedes tienen unos que son los dueños de los buses y otros que son los operadores de los buses, pueden presentarse numerosos casos de choques. En este estudio que les digo, los de la financiera se hicieron sondeos, doctor Celio Nieves. Se reunieron con los operadores, con los fabricantes de los buses, con los bancos, a ver qué era su opinión sobre este asunto. Una cosa, señora gerente de Transmilenio, ¿y por qué no se reunieron con los trabajadores? Solo se reúnen con los bancos, con los operadores, con Volvo, con Scania, y los trabajadores no son parte fundamental de este sistema.
y no podían aportar frente a los problemas que se están presentando hoy, pero no, en esa visión elitista del alcalde Peñalosa se reúne solamente es con los de cuello blanco. Bueno, ¿qué es lo que les dijeron en estos sondeos? ¿Qué les dicen? Tanto la banca multilateral como los operadores, como los fabricantes de los buses les dice, ese modelo de 2 concesiones va a generar muchos choques entre el concesionario de la flota y entre el operador de la flota. Por ejemplo, si se daña un bus, ¿es responsabilidad del que puso la flota o es responsabilidad del operador? Si se estrella un bus, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Y una cosa muy grave, como el bus no es del operador, va a tener un incentivo a reducir sus costos, reduciendo los costos de mantenimiento para aumentar sus ganancias, y ahí va a haber un lío frente al control del mantenimiento de estos buses o de esta nueva flota. Y la tercera consecuencia es que le da más poder, digo yo, extorsivo a los negociantes privados. Hace poco el periodista conocido por todos, Manuel Salazar, en Canal Capital señaló que los dueños de los buses habían extorsionado tanto a Petro como a Peñalosa. Claro, tiene un poder de extorsión grandísimo. Si no cumplen lo que yo quiero, pues les quito la flota y les armo un tierrero tenaz porque no va a poder operar el servicio. Pues bien, en materia de mantenimiento, Transmilenio pierde casi que todo el control sobre el mantenimiento de la flota, porque eso va a estar a cargo fundamentalmente del concesionario que ponga a disposición la flota. Que rija el mercado, dice la señora gerente de Transmilenio. Bueno, cuando rige el mercado suceden cosas como el caos de Transmilenio. Y también frente a la posesión de la flota, ya lo explicó aquí el concejal Juan Carlos Flores, si el concesionario incumple, quien va a entrar en posesión de la flota no es Transmilenio como sucede hoy, sino que va a ser el prestamista, el banco. Doctor Flores, yo le pregunté en la proposición a Transmilenio, oye, ¿y por qué hacen esto? Miren ustedes la respuesta. Posesión de la flota, dice, el sector financiero ha sofisticado sus prácticas y consecuentemente no incluir la toma de posesión a su favor es desconocer tales prácticas y poner en peligro la financiabilidad del proyecto. Transmilenio tiene la obligación de evolucionar sus contratos y adaptarlos a las necesidades del mercado. Es el señor Peñalosa, la gerente de Transmilenio, poniéndose al servicio del gran capital financiero, del capital intermediario rentista, que es el más parasitario de una economía, porque prácticamente no le aporta nada, no produce bienes, no produce servicios, simplemente funciona como un intermediario, como un rentista de capital. Bueno, y los usuarios, los indicadores de calidad, ¿dónde están? Yo estuve revisando, en este estudio también les recomiendo que lo lean, los indicadores de calidad que en Medellín se le exige a los concesionarios de los alimentadores del Transmilenio que tienen en Medellín, porque tanto su Transmilenio como el metro y el tranvía tienen operación pública, lo único que está por el sistema de concesión es el sistema de alimentación. Miren ustedes, 9 indicadores de calidad, 9, los leo rápidamente: regularidad, puntualidad, indicadores de operación, accidentalidad, mantenimiento, presentación de los vehículos, desempeño ambiental, desempeño administrativo y grado de satisfacción del usuario. Y si no se cumplen esos indicadores, pues se le recorta la remuneración a quienes han gozado de la privatización del servicio. Y es en Medellín, no es en Madrid, no es en Londres. Se puede establecer un sistema de estos y, como lo explicó el doctor Flores, en Bogotá, en esta nueva licitación, 0 se plantea, por lo menos en los pliegos, sobre estos indicadores de calidad. Bueno, ¿y los trabajadores? Aquí, repito, hicimos un debate, el doctor Acosta creo que fue el que lo hizo, sobre las condiciones laborales de los trabajadores, y se demostró cómo son atropellados de distintas maneras. Les cambian los contratos, en vez de tenerlos en término indefinido se los cambian y se los ponen a término fijo. Las condiciones laborales son muy duras. Para el tema de los conductores, la famosa jornada partida, el tipo de contrato que les exigen, la persecución sindical. En un gobierno democrático, dentro de los pliegos y los contratos se les exigirían unas mínimas condiciones laborales que deberán cumplir en perjuicio de que les caigan con duras sanciones. Y una cosa, señora gerente de Transmilenio, y a los trabajadores, que no pase lo mismo que pasó con Aguas de Bogotá.
se debe establecer dentro del contrato que los nuevos operadores deben contratar obligatoriamente a los actuales trabajadores de los operadores de Transmilenio. Eso no está establecido en el contrato que publicaron en los prepliegos y debería ser una obligación de parte de los operadores. Lo de las deducciones, que son sanciones por incumplimiento en la disponibilidad de los buses, es una burla, señor secretario de Movilidad y señora gerente de Transmilenio. Cuando se incumplen los criterios de disponibilidad de los buses, les aplican unas deducciones a la remuneración. Y puede que en un mes esas deducciones sumen el 20% de lo que se le tiene que pagar a un operador, y el contrato le dice máximo el 5%. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay casos que pueden cumplir más, ¿por qué solamente se le pone el 5%? Pero además el proceso para poner la deducción es bastante engorroso, porque volvemos a lo mismo. Ese problema de disponibilidad fue culpa del operador o del que puso la flota. Y entonces ahí ponen un mecanismo, entonces uno se acusa al otro, el otro se vuelve a acusar, hay que citar una solución de conflicto, de solución de conflictos. Bueno, se vuelve tan engorroso que finalmente esa deducción se vuelve una burla. Ya termino con esto. Perlas de la licitación. No hay reversión de los buses, no hay reversión de la flota, igual que en la concesión del aseo. Y resulta que nosotros pagamos esos buses, debería ser de la ciudad cuando se termine el contrato. Además, eso le quita poder de extorsión a los inversionistas privados cuando se termine ese contrato. Y una pregunta o dos preguntas, señora gerente de Transmilenio, graves. En este estudio se señala que con la reversión de los actuales contratos, doctora Araujo, deben revertir la infraestructura que los operadores construyeron en los patios, estaciones de combustible, etcétera. Y dice el estudio que hay líos con definir o con ponerse de acuerdo cuál es la infraestructura que va a revertir a favor del distrito. Ojo con esto, eso también es algo que quiero que nos explique, señora gerente de Transmilenio. Y también quiero que me conteste esta pregunta, colegas. En los contratos de fase 1 y 2 dicen que si entra en operación una nueva troncal, el distrito Transmilenio le puede pedir a los actuales operadores que pongan flota disponible para operar la nueva troncal. Es una forma de asignar la troncal a dedo. Y vienen nuevas troncales, como todos sabemos. ¿Qué dice el contrato sobre eso, doctor Bocarejo? Porque lo que yo leo es una cláusula muy general que permitiría que Peñalosa le entregue a dedo la operación de las nuevas troncales de Transmilenio a los que se ganen esa licitación. Y me suben las sospechas porque la flota se va a aumentar en cerca de un 50%. Bueno, finalmente, el tema de las tecnologías, solamente abro aquí un espacio para que el concejal Cielo Nieves lo explique con cuidado. Lo primero es absurdo, yo sí quiero protestar por esto, que el distrito, que Peñalosa no haya elaborado un estudio integral que evalúe los beneficios costos de cada una de las tecnologías. Las alternativas para Bogotá no existen, doctor Bocarejo. Se gastaron 2.000 o 3.000 millones de pesos en ese estudio de la Financiera de Desarrollo Nacional, y en este mamotreto de 1000 páginas no hay un estudio sobre eso. Están haciendo cuentas con servilleta. O mejor, cuentas con iPhone 8, porque estamos en un gabinete mucho más sofisticado. Seguramente los almuerzos que hacen en Anopoima harían las cuentas con servilletas. Y no nos están diciendo, no tienen un estudio que nos digan, mire, lo de gas costaría esto, lo de electricidad costaría esto. No existe, por lo menos acá no existe. Y si existe, por favor que nos lo presenten, porque todo lo que ustedes han hecho es sobre cálculos alegres. Y existen estudios para otras ciudades, el caso de Nueva York, la organización C40, bueno, en fin, no voy a detallar esto. Frente al tema de los 400 puntos, o mejor, primero frente al Euro 6, Reficar sí produce diésel para Euro 6, colegas. Lo está en su informe de gestión, produce diésel de menos de 10 partes por millón de azufre, que es el que se requiere para Euro 6. Entonces, ¿por qué están diciendo que no existe diésel para Euro 6? Si lo leí, está el comunicado de prensa, están los informes de gestión. El año pasado produjo 20.000 barriles diarios de diésel para Euro 6, ultra bajo en azufre, y nos dicen que no. Es Reficar, doctor Jeffer, ahí está, si quiero ahorita le muestro el informe de gestión, ahí está, el año pasado produjo 20.000, solo que lo estamos exportando todo. Ahora, para traerlo a Bogotá es
tienen que mandarlo por el tubo, cambiando o haciendo envíos, primero de ese Euro 6 ultra bajo en azufre y después del otro diésel que se está produciendo. Entonces sí se puede, que no nos digan mentiras frente a eso. Y finalmente los 400 puntos. Primero, ¿por qué 400 puntos para diésel Euro 6, también para gas y también para energía eléctrica, si las tres tecnologías tienen niveles de contaminación distintas? Debería ser progresivo, más puntos para energía eléctrica, menos para gas y menos para Euro 6 diésel. Y además una cosa que es muy importante, bajo esta metodología de 400 puntos no se garantizan tecnologías limpias. Miren esto. Los de diésel van a tener una ventaja enorme, doctor Jorge Torres, ¿usted qué le preocupa esto? Ya en los patios la infraestructura para el suministro de combustible ya está adecuado para diésel. Para gas y para energía eléctrica les tocaría construir una nueva infraestructura, como lo han señalado varios expertos. Eso va a ser mucho más costoso para los operadores y para los que quieran poner flota con tecnologías limpias, y eso descuadra bastante los cálculos de los costos, porque los de diésel van con una ventaja. Repito lo que dijo el concejal Argote, aquí se tiene que poner un porcentaje mínimo de flota, además porque impediría lo que usted denunció, doctor Torres, de la posible colisión entre operadores y concesionarios que se presenten a la concesión de la flota. Bueno, como una conclusión, esto es el modelo Transmilenio recargado 2.0, más privatización, más negocio para grandes conglomerados privados en perjuicio de la ciudad, de los usuarios, de los trabajadores del sistema. Y ojo con esto, estudiando para este debate, ratifico que la solución integral para los problemas de Transmilenio es permitir la operación pública del sistema, como funciona en Medellín, como funciona en las principales ciudades del mundo. Al doctor Peñalosa no le gusta eso porque es un dogmático de la privatización, pero bueno, ese dogma de la privatización le sirven a unos pocos, mientras que perjudica a la inmensa mayoría de los bogotanos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Registremos, secretario, concejales que han hecho ingreso. Con gusto, señora Presidenta, me permito certificar el ingreso de la honorable concejal María Clara Name Ramírez, del honorable concejal Roberto Inestrosa Rey y del honorable concejal Pedro Javier Santiesteban Millán. Han sido registrados, señora Presidenta. Gracias, doctor Celio, para cerrar el debate de la bancada del Polo Democrático.